Hola criptaditos y criptadictas, bienvenidos de nuevo al Bitcompendium. Mi nombre es David y hoy venimos con el vídeo semanal sobre todas las noticias que han ocurrido durante esta semana. Pero antes, como siempre, si esta es tu primera vez en el canal, por favor, suscríbete, dale al like y actívate todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque me ayudas a mí a poder seguirte dando contenido de calidad y te ayudas a ti a estar totalmente al día de las noticias que saco y además de los conceptos más interesantes que analizo un poquito más en detalle. Empezamos entonces por el market cap de las 100 monedas más importantes y su capitalización de mercado. Y esta semana, por suerte, tenemos que decir que todos, o prácticamente todos, son números verdes. ¿Por qué? Porque hemos tenido una buena semana de velas verdes en el Bitcoin que se nos ha ido hacia arriba y os explicaré algunos fundamentales y algunas razones por las que estas velas se produjeron. Entonces, en cuanto al market cap, no tenemos mucho que decir de nuevo, en diferencia a la semana anterior. Simplemente decir que, como siempre, Polkadot está ahí bailando entre el top 10 y no el top 10, dependiendo de en el precio en el que esté su moneda en estos momentos, pero no hay mucho más que decir de esta parte. Y vamos ahora con el análisis técnico del Bitcoin de esta semana. Y como veis aquí, ya he borrado lo que tenía pintado en semanas anteriores, que era ese canal que ya acaba de romper, y bueno, hemos visto cómo el Bitcoin se nos iba para arriba durante esta semana de manera muy, muy brutal. Y bueno, además de que ahora os contaré por qué se produjo esta subida, como ya os digo, lo que tendríamos que volver a pintar, como veis aquí, que ya hemos pasado de esta resistencia de los 11.600, que era una resistencia donde sabíamos que se iba a encontrar, pues eso, dificultad para romperla, pero bueno, lo acaba de romper sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que tendríamos que marcar, además de la que ya teníamos en otras semanas, que son los 13.700, 13.800, que es un punto también donde se va a encontrar resistencia seguramente, pues lo que tendríamos que hacer es, como veis aquí, esta línea que he pintado de directriz bajista que une estos dos puntos máximos descendentes y que muy probablemente, como siempre os digo, cuando un precio rompe una resistencia o un soporte, normalmente vuelve a hacer un test a ese punto que ha roto. Así que no sería muy descabellado que el Bitcoin no llegara aquí de una, sino que viniera hasta aquí abajo para volver a subir de nuevo hasta esa resistencia de arriba. Lo que sí puede ser es que también no sea tan honda la corrección, es decir, no tiene por qué venir a tocar exactamente justo a ese punto, pero sí que podría corregir un poquito antes de volver a seguir subiendo. Entonces no os preocupéis si pasa esto y veis que el precio vuelve a bajar de nuevo. De momento sería una corrección sana, a no ser que rompamos esto y ya nos vayamos de nuevo hasta el 11.500. Y entonces vamos ahora con las noticias o con los fundamentales sobre Bitcoin, como siempre, para poder un poco seguir justificando mediante datos objetivos por qué el precio se está comportando de esta manera. Y si veis aquí, os quiero dar un dato muy muy interesante, que es que por fin nos hemos desacoplado de los mercados tradicionales. Hasta ahora, como veníamos comentando, siempre estábamos muy ligados a lo que pasara en los índices del mercado tradicional, el S&P, el Nasdaq, el DAX alemán e incluso, bueno, otros digamos, al final los índices se comportan más o menos de la misma manera porque cada vez más la economía está globalizada. Pero por fin nos hemos desacoplado, como se ve en esta imagen que retuiteaba de Forbes Crypto en mi Twitter, que si no me seguís, por favor, seguidme al Twitter, porque estas cosas más específicas y punto a punto que van ocurriendo durante el día a día, pues las voy retuiteando aquí y os voy informando mediante este medio. Así que, como veis, el Bitcoin por fin ha dejado de comportarse como el resto de índices, es decir, ahora mismo las bolsas están cayendo un poco y sin embargo el Bitcoin sigue a su bola dirección norte. Así que esto es una muy buena noticia porque nos está metiendo menos presión a el hecho de estar relacionado con lo que esté pasando en la bolsa tradicional y le sigue dando fuerza al Bitcoin como el activo refugio que es y que debería ser y que en el que se va a convertir, vamos.
Pero sí, otro tema importante en esta foto es decir que el Bitcoin ya lleva un mejor rendimiento que el Nasdaq y que el S&P y que los índices. O sea, lleva ya un mejor rendimiento que el Nasdaq en un 30% y al S&P ya ha hecho un 1600% en este año sobre lo que lleva el S&P. Así que muy buenas noticias. Y vamos con otro Twitter muy interesante de Gael Sánchez Smith, que si podéis seguirlo, seguir a este tuitero porque hace análisis muy interesantes a nivel de fundamentales y a nivel de análisis técnico sobre el Bitcoin, y aquí nos contaba que según su análisis Bitcoin se encuentra actualmente en la fase de springboard de un método de Wyckoff, de un patrón de Wyckoff. ¿Qué es un patrón de Wyckoff? Para los que no estéis tan familiarizados con los charts, vamos, con los distintos patrones, ¿no?, del análisis técnico de gráficos, pues en análisis, o sea, Wyckoff fue bueno, como ves aquí, Richard Wyckoff fue un pionero del análisis técnico y en sus estudios él se dio cuenta de que los mercados se movían mediante grandes acumulaciones y grandes distribuciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que, como siempre os vengo contando, en los precios, dentro de cuando se mueven, ¿no?, pues lo que hacen dentro de sus impulsos, retrocesos, impulsos, ¿no?, que es como se mueve el mercado, Wyckoff lo que decía es que estos retrocesos lo que son es una reacumulación o redistribución para seguir subiendo, y lo mismo pasa cuando baja. Esto es una distribución y esto es otra distribución, y luego ya cuando vuelve a cambiar la tendencia se producen acumulaciones en esos retrocesos de los impulsos. Entonces, simplemente luego, dentro de cada acumulación, sobre todo en las que hacen cambio de tendencia, es decir, Wyckoff es un patrón de cambio de tendencia, se están analizadas cada una de los, digamos, partes de estos ciclos, ¿no? Y él lo que dice es que estamos en la última parte de uno de las grandes acumulaciones, y desde aquí debería haber un movimiento importante hacia arriba de el Bitcoin. Así que nada, otro hecho que os dejo aquí para que podáis analizar y verlo por vuestra propia cuenta. Sin embargo, tenemos que decir que, aunque ya nos hemos desacoplado de los mercados tradicionales, no podemos decir que no nos afecta absolutamente nada la macroeconomía mundial. Así que tenemos que hablar un poquito de ella, y es que Pelosi le dio 48 horas al gobierno para que aceptara el trato del siguiente o el segundo estímulos para los habitantes de Estados Unidos. Como veis, esto salió el 19 de este mes, y aunque le habían dicho que le daban 48 horas, no se supo más sobre esto, no han salido más noticias, si se ha aceptado, si no se ha aceptado, siguen ahí, parece que en negociación, pero de momento no se ha sabido nada más si se va a aceptar o no el siguiente estímulo para los habitantes de Estados Unidos. Así que nada, os iré informando durante el Twitter en cuanto pase cualquier cosa. Lo que sí que le daban, bueno, una fecha límite de antes de tenerlo aprobado antes de las elecciones. Para las elecciones quedan pues 2 semanas escasas, y de momento no se sabe nada más, pero seguramente algo habrá, o anunciarán antes de las elecciones. Y seguimos con el FOMO de las empresas para meterse en Bitcoin, porque ya tenemos otra empresa más que está listada en el índice de Gran Bretaña o de el Reino Unido, en el que bueno, pues ya se han metido casi un 10% de su cartera en Bitcoin, y esto es muy buena noticia. Sigue marcando esta tendencia que llevamos viendo de que cada vez más dinero institucional, más dinero privado se mete en Bitcoin, y por lo tanto esto quiere decir que cada vez más empresas y más dinero serio, ¿no?, entre comillas, se está tomando el Bitcoin como como un activo que hay que tomar en serio y que está funcionando, y que por lo tanto es digno de que se invierta en él. Y vamos con la siguiente noticia, y es que un banco, el Wells Fargo específicamente, tuvo que despedir a 100 empleados porque se descubrió que estaban haciendo fraude con las ayudas que había en el coronavirus.
lo que estaban consiguiendo ayudas que no estaban destinadas a estos empleados y por lo tanto, en cuanto se descubrió, los despidieron. Con esto quiero que os quedéis que los bancos, aunque suene un poco extremista, no son nada bueno. Quiero decir, al final, por H o por B, siempre están haciendo especulación o siempre están haciendo alguna trameada por detrás que nosotros no vemos. Y entonces, el Bitcoin no solo va a conseguir que desaparezcan por el simple hecho de que su funcionalidad ya no es relevante en el mundo en el que nos encontramos, sino porque cada vez se van a descubrir que más acciones oscuras hacían por detrás, y esto va a ser una tendencia que yo creo que va a seguir pasando. Y otras malas noticias tenemos, bueno, malas por la causa, buenas por el resultado, y es que en Nigeria siguen aumentándose muchísimo el uso, las transacciones en Bitcoin. Como veis aquí en este gráfico, desde el 2017 pues tenemos un claro ascenso de los Bitcoins que se mueven dentro de la economía nigeriana, y esto, si os acordáis, semanas atrás comentábamos que era también por la hiperinflación que sufría el país, pero también tienen problemas políticos por un grupo de policías que se supone que deberían estar protegiendo a la población y están haciendo totalmente lo contrario. Es un grupo que por alguna razón se ha convertido en todo lo contrario, en una mafia que extorsiona, viola, te detienen sin ningún tipo de razón o de delito, simplemente han secuestrado gente por ninguna razón o por el simple hecho de estar utilizando móviles o ordenadores. Y de hecho, como veis aquí en este tweet de un desarrollador de cripto, de una aplicación de cripto, en 2019 fue secuestrado por las SARS, y bueno, cada vez esto está peor, y hay un grupo de jóvenes que pues hicieron una especie de resistencia, ¿no? Para que abolieran este grupo de policías que se llama ENSARS, ¿no? Y tenían varias cuentas bancarias para poder un poco sufragarse, y que hicieran donaciones para poder sufragarse pues todas las manifestaciones que hacen, el material que necesitan, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues las SARS le bloquearon, o el gobierno le bloqueó estas cuentas bancarias, y al final lo que hicieron fue irse hacia Bitcoin. Lo que hicieron fue abrir cuentas de Bitcoin para que no pudieran volver a hacerles esto. Y al final lo que consiguieron fue que muchísima gente les donara, y consiguieron más de 7,2 Bitcoins para poder fundarse y poder ayudar a la gente que es robada y que es extorsionada para todo este tipo de cosas. Así que es muy buena noticia que, como veis, lo que quiero que os quedéis con esto, aunque mucha gente os va a decir, claro, es que al final Bitcoin lo utilizas cuando tienen algún tipo de problemas, pero eso aquí no va a pasar. Bueno, yo quiero que con esto os quedéis que lo importante es que al final tú, cuando te encuentras en una situación extrema en la que no tienes salida, lo que vas a utilizar es, te guste o no, vas a utilizar lo que mejor se comporte en ese momento, y lo que más resiliencia tenga, y lo que de verdad te vaya a funcionar. Es decir, si te vas necesitas fiabilidad, ¿no? En el peor de los extremos no te vas a coger pues un coche de hace 30 años, pues te coges un Lamborghini, ¿no? Pues al final con esto pasa lo mismo. ¿Por qué utilizan Bitcoin? No por otra cosa, sino porque es que Bitcoin funciona en muchísimas ocasiones que el dinero fiat falla y que no va a funcionar. Entonces, es verdad que al final ahora estamos viendo que se usa en los casos más extremos, pero es que funciona en los casos más extremos y funciona en los casos más cotidianos. Por eso que Bitcoin tiene un futuro brutal, y es muy importante que vosotros también intentéis hacer que vuestras personas alrededor vuestra entiendan, aunque no compartan, pero que entiendan que las criptodivisas están aquí para quedarse. Entonces, vamos con otra noticia que tuiteaba Holger de Spitz, o como se pronuncie, y es que el Banco Central Europeo ya tiene un nuevo máximo, ¿no? dentro de sus activos de dinero. O sea, es decir, que quieren imprimir más dinero, y
no es bueno esto. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque fijaos que lo que están haciendo es centralizar la deuda, es decir, que cada vez el Banco Central Europeo compra más activos de la economía europea para poder poner ese dinero en circulación y entonces es el más dueño de más activos. Y no solo por eso, sino porque por un tema que os comentaba, hacía un hilo aquí en mi Twitter, que lo tenéis por aquí. A ver si lo encuentro rápidamente. Aquí lo tenéis. Si podéis leer este Twitter, porque es en el que explico el efecto Cantillon, que es lo que produce ni más ni menos este tipo de cosas. Y básicamente lo que quiere decir es que el dinero o sea, el flujo del dinero, cómo entra el dinero en una economía, es importante. No es lo mismo que den estímulos directamente a ti y a mí, a los habitantes de un pueblo, que el dinero entre a través de los bancos centrales hacia abajo, ¿no? No es lo mismo que el dinero entre de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y eso lo explico ahí, y básicamente lo que hace esto es agravar ese efecto Cantillon que para nada ayuda a la economía de Europa. Y vamos con la noticia de la semana, o yo diría que casi se convertirá en la noticia del mes, porque tiene tanta importancia como la noticia de MicroStrategy o de Square cuando compraron Bitcoin. Y es el hecho de que PayPal va a permitir utilizar criptodivisas en su plataforma a partir del 2021. Van a permitir utilizar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin, como veis aquí. Y esto lo que quiere decir es que, fijaos, que es una bomba, porque lo que permite es que 346 millones de cuentas del mundo, de personas, de repente tengan una cartera digital de criptodivisas, así automáticamente, sin tener que hacer prácticamente nada más. Y además es el hecho de que se va a utilizar de la misma manera que utilizan su cuenta de PayPal. Por lo tanto, es una rampa de acceso y de adopción a las criptodivisas brutal para un montón de millones de personas. ¿Qué pasa? Esto no son todo buenas noticias. ¿Por qué? Porque PayPal no va a permitir que los usuarios quiten y saquen criptomonedas de su plataforma. Lo poníamos por aquí también, por eso os digo que es muy importante que me sigáis al Twitter, y aquí lo poníamos porque bueno, lo que dicen es que se van a poder comprar criptomonedas desde la plataforma de PayPal y tenerlas ahí como divisa y como crédito dentro de tu cuenta, pero no las vas a poder sacar de esa cuenta, ni tampoco te van a dar las claves privadas de tu cartera digital que tendrás dentro de tu cuenta de Bitcoin, de PayPal. Por lo tanto, es buena noticia, pero es mala noticia porque los usuarios van a utilizar las criptodivisas de una manera un poco artificial. No va a ser la misma manera que se deberían utilizar para que las personas fueran un poco conscientes, ¿no?, de la gestión de sus activos y de que la responsabilidad es de ellos. Si tú pierdes tus claves, pierdes tus monedas, pero sí es verdad que cosas como estas al final es entendible que pasen. No van a ir de 0 a 100, y menos empresas que se dedican a los pagos, que están reguladas en muchísimos países y que no pueden hacer este tipo de 0 a 100, ¿no? De pasar a la hora le doy la gestión de dinero a mis usuarios y me olvido. Pues no. Pero bueno, yo creo que sacamos mejores cosas o cosas, más cantidad de cosas buenas que cosas malas de esta noticia. Y seguimos con PayPal porque no solo se va a meter en las criptos, sino que ahora ya hay rumores de que quiere comprar una empresa dedicada a las cripto, que es BitGo, y que también es una empresa de pagos, pero específicamente de pagos en criptodivisas. Así que nada, PayPal no se quiere perder su cacho de la tarta de las criptodivisas. Esto yo creo que tiene que ver con el hecho de que ahora está viendo de que hay empresas que están invirtiendo, que ya se está tomando en serio las criptodivisas y ven que está el entorno lo suficientemente maduro como para meterse ellos también, porque nadie quiere ser ni el primero ni el último en meterse en una tendencia. El primero va a chapar todos los errores y el último pues ya llega tarde y no va a conseguir nada. Entonces tienes que meterte en el momento justo dentro de la tendencia. Y bueno, PayPal yo creo que ha
un poco pensado que ahora es el momento de hacerlo. Y con esto es muy importante que sepamos que con esos 340 millones de usuarios de PayPal, lo que estamos haciendo ya es meternos en la fase 2 de la adopción de un producto, de una tecnología. Hasta ahora, si no conocéis este ciclo, esto es un poco lo que mide el ciclo de adopción de, pues de eso, lo que acabo de decir, ¿no? De un producto o de una tecnología. Hasta ahora estábamos en la fase 1, que son prácticamente hasta el 2,4 o 2,5% de la población mundial que adopta esta tecnología. Con esos 340 millones de usuarios ya pasaríamos a la parte de Early Adopters, a la fase 2, y desde aquí, como veis, la adopción va ballistic, ¿no? Como suelen decir, en parábola hacia el máximo de adopción, y luego ya están, bueno, pues eso, ya veis, la mayoría que llega tarde y los tardíos. Entonces, yo lo que quiero decir es que aún estáis a tiempo de ser innovadores, de estar en el menos del 2% del mundo que utilizan las criptodivisas y por lo tanto que estáis por delante en cuanto a conocimiento del resto del mundo. Así que nada, seguid analizando, seguid aprendiendo, seguid viendo este canal porque os intentaré seguir demostrando que las criptodivisas están aquí para quedarse. Y vamos ya con las noticias de protocolos y de cripto más específicas, que siempre os las dejo aquí para que le echéis un vistazo vosotros y si os parecen interesantes, que haga yo, un vídeo, me lo dejáis en los comentarios si os apetece que os explique un poquito más en detalle cualquiera de los que menciono por aquí en las noticias semanales. Y vamos con Base Protocol, porque Base Protocol quiere ser el primer índice de las criptomonedas o del criptomundo en inversión. ¿Y qué me refiero con esto? Como sabéis, cuando hablamos del DAX, del SP, del Nasdaq, estos son todo índices de empresas en los que, pues, si tú no quieres pasar por un poco el trabajo de analizar cómo va cada empresa a nivel de acciones, ¿no? Si tiene futuro, si no, qué rendimiento da, etcétera, etcétera, pues tú lo que haces es comprar acciones del índice, del SP, y entonces te expones a todo ese grupo de empresas que conforman el índice. Pues bien, esa misma lógica la quieren aplicar a la cripto, porque no existe ahora mismo algo como eso, y este protocolo, Base Protocol, esta moneda quiere hacer esto, de manera que tú, si quieres invertir en cripto, pero no te quieres meter a tanto bajo nivel, pues a invertir y a investigar en los protocolos, a entender, pues incluso si te descuidas, a decir que ni siquiera quieres entender de qué va las cripto, pero sabes que es un mercado que está en auge, que está creciendo y quieres invertir en él. Bueno, pues esto lo que hace es que tú compras esta moneda, este Base, que es como le hayan llamado a su moneda, y lo que haces es exponerte a todo el entorno de las criptomonedas, de manera que si, como veis aquí, es un ratio de 1 a 1 trillón, o a trillón americano, 1.000 millones nuestros, ¿no? Entonces, cada vez que el market cap, la capitalización de mercado de todas las cripto suba 1.000 millones o 1 trillón, pues Base va a ganar $1. Y de esta manera, pues habrá mucha gente que no se quiera meter aquí, pero sí que pueda seguir invirtiendo en las criptomonedas. Bien, vamos con Anchor. Y para los que no conozcáis lo que es Anchor, Anchor tiene que ver con Ethereum 2.0. ¿Y qué es Ethereum 2.0? Pues lo nombré en algunos de los vídeos anteriores, pero Ethereum tiene un problema muy grande de congestión de la red. Y lo que ha hecho es un poco pensar la manera de conseguir solucionar eso. Y para ello lo que ha creado es el Ethereum 2.0, que lo que hace es cambiar el Proof of Work, ¿no? Va a ser un protocolo en vez de ser de prueba de trabajo, va a ser un protocolo de Proof of Stake o prueba de participación. ¿Y qué quiere decir que es de prueba de participación? Bueno, pues que tú en vez de tener que hacer en vez de los bloques validarse a nivel de prueba de trabajo, de computación, de poder de computación, lo que se hace es validar, o sea, quien validan los bloques son aquellos que tienen más participación o un mínimo de participación, mejor dicho, no es que sea más, sino un mínimo de participación en Ethereum 2.0. De esta manera, con otro algoritmo que de manera aleatoria va pues decidiendo a quién le toca en este momento validar, pues es como se va a hacer la validación de los bloques, así contado muy por encima,
Ethereum 2.0. Entonces me dices, ¿qué tiene que ver Anchor con Ethereum 2.0? Bueno, y es el hecho de que tú, para poder ser un staker, que es como se llama a los que participan como validadores, ¿no? En Ethereum 2.0, o cuando participas en cualquier proyecto mediante prueba de participación, se llama staking para los que no lo sepáis, pues esto lo que hace, para hacerlo en Ethereum 2.0 necesitas 32 Ethers. Entonces, no todo el mundo tiene 32 Ethers por ahí en el bolsillo para poder hacerlo, porque 32 Ethers ahora mismo, tal y como está el Ethereum, pues deben de ser cerca de, 3x4, porque está en $400, pues es un pastizal, ¿no? Echar las cuentas. Entonces, este protocolo lo que hace es que cualquier persona pueda ser un staker de Ethereum 2.0 simplemente comprándose la moneda, digamos haciendo staking a su vez de su moneda Anchor. Y entonces, si tú quieres ser un staker de Ethereum 2.0 pero no tienes los 32 Ethers para poder serlo por ti mismo, lo que haces es hacer staking a través de Anchor y entras dentro de una pool de staking y ganas pues esas tasas que ganarán los stakers y al hacer validación de bloques, pero en proporción a lo que tú tengas stakeado dentro del protocolo de Anchor. Así que es muy interesante por si queréis estar también cuando llegue Ethereum 2.0 al tanto, porque yo creo que para el año por ahí, como principio, digamos, primera mitad del año que viene, seguramente ya tengamos un Ethereum 2.0 en la mainnet. Vale, vamos con la última noticia que os dejo aquí, que también es de Ethereum. No es noticia, sino es un comentario de Vitalik Buterin, de uno de los creadores de Ethereum y casi prácticamente el que más se da a conocer, ¿no? La cabeza más a la vista del Ethereum. Básicamente lo que comenta es que, ahora mismo, a estas alturas, referirse a Ethereum como una altcoin, pues que está tan pasado como referirse a un Lamborghini como un carruaje sin caballos, ¿no? Y con esto quiere decir, pues que, como sabéis, cuando nos referimos a las altcoins, nos referimos a todo lo que no es Bitcoin, ¿no? Y altcoins viene de alternative coins y venía por el hecho de que al principio las monedas que salieron después de Bitcoin lo que intentaban era un poco hacer la misma función que Bitcoin, es decir, convertirse en el dinero también. Pero es verdad que se quedó ese nombre por inercia y por herencia, pero ahora hay muchísimas monedas que no quieren tener el mismo cometido que el Bitcoin, sino que tienen muchas funcionalidades completamente distintas, muchos casos de uso completamente distintas, y aquí Ryan Sims Adams, que es otro, digamos, filósofo, por así llamarlo, del Ethereum, ¿no? Que muy interesante también que sigáis el hombre, pues lo que dice es que él los dividiría en criptoactivos de capital, criptoactivo dinero y criptoactivo commodities. Para mí, yo en realidad los dividiría también de otra manera. Yo los dividiría entre Bitcoin por un lado y luego tienes criptoactivos que son de gobernanza y criptoactivos que son, monedas, commodities y capital asset. Utilities, ¿no? Por así decirlo. Yo estos los metería dentro de utility y los otros los metería... Es que aquí lo que veis, faltan cosas aún, pero bueno, sí es verdad que no está bien decir que Ethereum es una altcoin para nada, porque no tiene ese significado, pero dudo bastante que en el mundo se vaya a cambiar a estas alturas llamarla de otra manera así dentro de la jerga, ¿no? Es muy difícil porque ya está muy, muy asentado. Y nada más, esto ha sido lo que ha pasado durante esta semana, que no ha sido poco. Espero que os haya servido el vídeo para enteraros un poquito más de cómo ha ido el mundo cripto. Que hayáis aprendido algo nuevo y, por favor, cualquier duda, comentario, sugerencia me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos.